La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias imprevistas. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirlas y suscribirte para ver más. Ava Sinclair subió al avión con la gracia serena de quien ha aprendido a comportarse con dignidad, incluso en espacios donde no siempre era bienvenida. Vestía impecablemente con un blazer verde esmeralda ajustado sobre un elegante vestido negro. Sus tacones repiqueteaban suavemente contra el suelo pulido mientras se dirigía a su asiento en la cabina de primera clase. Su piel morena resplandecía bajo las cálidas luces de la cabina. Sus rizos enmarcaban un rostro que irradiaba confianza y paciencia. Había pasado años en salas de juntas donde era la única mujer negra, y hacía tiempo que había aprendido que la compostura era a menudo su mejor arma. Al llegar a su asiento asignado, el 3A, colocó con cuidado su equipaje de mano de diseño en el compartimento superior, antes de acomodarse en el lujoso sillón de cuero junto a la ventana. Había sido una larga semana de negociaciones. Acababa de cerrar un importante acuerdo que le reportaría millones a su empresa, y lo único que deseaba era un vuelo tranquilo de regreso a casa. Suspiró, permitiéndose un momento de relajación, y buscó la revista de a bordo cuando oyó una voz por encima de ella. «Disculpe, señora». Ava levantó la vista y vio a una azafata rubia de gélidos ojos azules que la observaba con una sonrisa tensa que no le llegaba al rostro. El uniforme impecable y la pulida etiqueta de la mujer Samantha Reed sugerían años de experiencia, pero había algo en su mirada que le hizo encoger el estómago. Era la mirada que había visto demasiadas veces. «Sí», respondió Ava, manteniendo la voz serena. «Necesito revisar su tarjeta de embarque», dijo Samantha con un tono educado pero firme. Ava arqueó una ceja bien cuidada, pero no dudó. Metió la mano en su bolso y le entregó la tarjeta. Samantha la tomó, examinando los detalles como si buscara algún error, y luego, tras una pausa que duró solo un segundo de más, se la devolvió. «Esto es para primera clase», dijo, con un tono tácito en la voz. «Sí», dijo Ava con suavidad. «Correcto». Samantha dudó antes de asentir, pero la interacción dejó un aire frío. Mientras se alejaba, Ava la vio detenerse en la cocina, susurrando a otra azafata, y sus ojos se posaron brevemente en Ava. Los dedos de Ava tamborilearon ligeramente contra el reposabrazos. Ya lo había visto antes, pero esperaba, por una vez, estar equivocada. 15 minutos después, justo cuando el avión estaba a punto de rodar, Samantha regresó, esta vez con más autoridad. «Señorita Sinclair», dijo, «necesito que me acompañe un momento». Ava parpadeó, pero no se movió de inmediato. A su alrededor, el zumbido de la cabina se atenuó ligeramente mientras los pasajeros la miraban furtivamente. «¿Hay algún problema?», preguntó con voz tranquila pero firme. «Parece que ha habido una confusión con su asiento», dijo Samantha, con las manos entrelazadas. «Necesito que se traslade a la cabina principal mientras lo solucionamos». Ava respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. «No hay ninguna confusión», dijo. «Mi billete se compró hace semanas y está confirmado». «Lo entiendo», dijo Samantha sin perder la sonrisa. «Pero tenemos una política con respecto a los asientos de primera clase y lamentablemente en este momento necesitamos reasignar su asiento». Las uñas de Ava se clavaron en la palma de la mano. Su pulso era firme pero lento. Ahí estaba. La razón tácita. Había enfrentado situaciones peores en salas de juntas, pero había algo particularmente humillante en que le pidieran no, que le obligaran a dejar un asiento que había pagado. Aún así, no iba a darle a Samantha la satisfacción de verla romperse. «Ya veo», dijo Ava finalmente, levantándose de su asiento con una gracia que hizo que la expresión de Samantha se desvaneciera por un instante. Cogió su bolso y caminó por el estrecho pasillo hacia la cabina económica, con la cabeza bien alta a pesar de los murmullos a su alrededor. Apenas notó el espacio reducido mientras ocupaba su nuevo asiento, apretujándose en una fila donde los reposabrazos ni siquiera se levantaban. La injusticia le pesaba en el pecho, pero Ava no era de las que actuaban impulsivamente. No.
prefería la precisión. Sacó el teléfono del bolso, escribió un mensaje rápido y lo dejó boca abajo sobre su regazo. No armaría un escándalo. Todavía no. Pero Samantha había cometido un grave error. Ava no era una pasajera cualquiera. Y en tan solo unas horas, toda la aerolínea estaba a punto de descubrir a quién acababan de humillar. Ava se sentó en el estrecho e incómodo asiento de la cabina económica, con los hombros erguidos y una expresión indescifrable mientras el avión despegaba. A su alrededor, los pasajeros se removían en sus asientos, algunos lanzándole miradas compasivas, otros evitando el contacto visual por completo, como si fingieran no haber presenciado la flagrante injusticia momentos antes. Sabía cómo funcionaban esos momentos. La gente observaba, susurraba, pero pocos hablaban. Era un silencio con el que estaba íntimamente familiarizada. Respiró hondo, lenta y pausadamente, mientras miraba el teléfono en su regazo. Un solo mensaje aparecía en la pantalla, recibido hacía apenas unos segundos. Entendido. Denos 20 minutos. Ava se permitió una pequeña sonrisa cómplice antes de bloquear la pantalla y guardar el teléfono en su bolso. En primera clase, Samantha se movía por la cabina con aire de seguridad, repartiendo bebidas y toallas calientes como si no hubiera sacado a la fuerza de su asiento a un cliente que pagaba. Se había convencido de que había hecho lo correcto. Después de todo, la primera clase debía mantener cierta atmósfera, un estándar que debía mantenerse. No se sentía culpable en realidad. La mujer se lo había tomado bien, ¿verdad? Sin gritos, sin dramas. Era mejor así. Pero la confianza de Samantha flaqueó un poco al ver la mirada de Dennis, el azafato de mayor rango, que había estado observando toda la escena. Era mayor, tenía más experiencia y estaba mucho menos impresionado por su pequeña muestra de autoridad. ¿Estás segura de lo que hiciste?, preguntó Dennis en voz baja al pasar junto a ella cerca de la cocina. Samantha apenas lo miró. Seguí el protocolo, dijo con suavidad. Mientras tomaba una bandeja de copas de champán, Dennis no respondió de inmediato. Solo suspiró, negando con la cabeza mientras regresaba a la cabina de primera clase. Samantha descartó la interacción y optó por centrarse en los pasajeros que pertenecían a ese grupo. Empresarios adinerados, miembros de la alta sociedad, el tipo de personas que encajan a la perfección en el mundo de los viajes aéreos de lujo. Pero entonces, 15 minutos después del vuelo, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con la voz del capitán que resonaba por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos gustaría agradecerles por volar con nosotros hoy. Volaremos a una altitud de crucero de 35,0 pies. Nuestros auxiliares de vuelo vendrán en breve con refrigerios. Esperamos que tengan un buen viaje. Su voz era tranquila y profesional, pero para Ava era una señal. La cuenta regresiva había comenzado. Mientras tanto, Samantha continuaba con sus tareas, sin percatarse de que algo estaba cambiando entre bastidores. En la cabina económica, Ava permaneció completamente inmóvil, pero su teléfono vibró una vez contra su muslo. Lo cogió y miró el mensaje. Miren la fila 7. La mirada de Ava se dirigió rápidamente hacia la parte delantera de la cabina económica. Lo divisó de inmediato. Un hombre con un traje gris impecable, sentado tranquilamente en la 7C, con una tableta en las manos. Para la mayoría, parecería un pasajero más, pero Ava lo reconoció al instante. Daniel Whitmore, asesor legal senior, el tiburón personal de su compañía. Una lenta sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras se recostaba en su asiento. Samantha, ajena a la creciente tormenta, continuó con sus rondas. Acababa de empezar a rellenar la bebida de un pasajero de primera clase, cuando Dennis se acercó de nuevo, esta vez con el ceño fruncido. Samantha, murmuró en voz baja, tenemos un problema. Se puso rígida, apretando con más fuerza el vaso que sostenía en la mano. ¿Qué clase de problema? Dennis dudó antes de bajar la voz. El capitán quiere verte. Ahora, un repentino y frío peso se apoderó de su estómago. Había trabajado en primera clase lo suficiente como para saber que cuando el capitán solicitaba una azafata en pleno vuelo, nunca eran buenas noticias. Intentando mantener la compostura, colocó con cuidado la botella de champán en el carrito de servicio y se limpió las palmas de las manos con la tela de su uniforme
antes de dirigirse a la cabina. Al entrar, la puerta se cerró con un clic tras ella, y notó de inmediato que la atmósfera había cambiado. El capitán no estaba solo. Sentado frente a él, con una expresión tranquila e indescifrable, había un pasajero que no reconoció. Un hombre con un traje gris a medida. Daniel Whitmore. Samantha se enderezó y se aclaró la garganta. «¿Capitán? ¿Quería verme?» La mirada del capitán era indescifrable mientras miraba al abogado antes de fijar la suya en ella. «Sí», dijo con voz firme pero firme. «Tenemos que hablar de un pasajero que sacaron de primera clase». Por primera vez, una pizca de duda se apoderó de la mente de Samantha. Algo iba muy, muy mal. Samantha se quedó paralizada en la cabina, con la respiración entrecortada por el peso del momento sobre sus hombros. El aire estéril se sentía de repente demasiado fino, demasiado cortante, como si cada inhalación fuera una lucha contra la inevitable comprensión de que había cometido un error. Un error que, a juzgar por la expresión seria del capitán y la presencia del hombre impecablemente vestido sentado frente a ella, estaba a punto de costarle más de lo que jamás hubiera imaginado. Tragó saliva, manteniendo la postura rígida, con los dedos ligeramente crispados a los costados mientras intentaba mantener la serena autoridad que había sentido momentos antes, mientras se deslizaba por primera clase, sonriendo a empresarios y dignatarios, sirviendo champán y toallas calientes, convencida de que había manejado la situación exactamente como debía haberse manejado. ¿Acaso no era su trabajo asegurarse de que los pasajeros adecuados ocuparan la primera clase, de que se mantuviera el ambiente adecuado, de que se mantuviera la imagen adecuada? Pero ahora, mientras el capitán cruzaba los brazos sobre el pecho y dejaba escapar un suspiro pausado, mientras el hombre del traje que exudaba una fuerza inquebrantable que le provocaba una inquietud que no lograba identificar, ladeaba ligeramente la cabeza y la miraba con una expresión que no era ni hostil ni amistosa, simplemente calculadora, sintió que algo en lo más profundo de su ser se retorcía. Una sensación desconocida que arañaba los límites de su confianza cuidadosamente cultivada. «Samantha», comenzó el capitán, con voz controlada pero cargada de una carga tácita. «Necesito que me explique detalladamente por qué sacó a Lasra Sinclair de su asiento de primera clase. A pesar de que tenía un billete pagado y confirmado, no había lugar para cumplidos, ni para excusas envueltas en florida jerga corporativa. Solo una exigencia de explicación, expresada en un tono que dejaba claro que cualquier cosa menos que la verdad absoluta sería inaceptable. Samantha entreabrió ligeramente los labios, sacando la lengua para humedecerlos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, por construir una respuesta que justificara sus acciones sin que pareciera irracional, sin dejar entrever que, en el fondo, ya empezaba a sospechar que algo iba terrible e irreversiblemente mal. Con el debido respeto, capitán comenzó, con voz firme pero un poco demasiado ensayada, un poco demasiado cautelosa. Hubo una discrepancia con su billete, y seguí la política estándar de la aerolínea para asegurarme de que la distribución de los asientos fuera correcta, como es mi responsabilidad como azafata, a cargo de la cabina de primera clase. Las palabras salieron fluidas, practicadas, como si las hubiera dicho 1000 veces, como si simplemente estuviera repitiendo el protocolo en lugar de intentar tejer una defensa contra la fuerza invisible que se cernía lentamente sobre ella. Pero la expresión del capitán no cambió, y el hombre del traje que aún no se había presentado, que aún no había dicho ni una sola palabra, simplemente la observaba, tamborileando lentamente los dedos contra el reposabrazos de cuero de su asiento, con sus ojos oscuros, sin revelar nada, pero de alguna manera diciéndolo todo. «¿Una discrepancia?», repitió el capitán, con la voz un poco más aguda, mientras su paciencia se agotaba a cada segundo. «¿Me está diciendo que Lasra Sinclair se sentó en primera clase por error, porque, según nuestro sistema, su billete se compró hacía semanas? Estaba totalmente confirmado y se le asignó el asiento que ocupaba originalmente. Así que le vuelvo a preguntar, Samantha, ¿por qué la sacaron?» La habitación pareció encogerse a su alrededor. Las paredes se hundían ligeramente,
El aire se volvía más denso al comprender que no había ninguna salida inteligente, ninguna justificación cuidadosamente formulada que borrara el hecho de que se había visto atrapada en algo más grande de lo que había previsto, algo que se estaba escapando a su control. Sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la expresión serena, incluso mientras su pulso se aceleraba. Había preocupación, dijo finalmente, con la voz más baja, pero aún aferrándose a un salvavidas, buscando la manera de recuperar el control de una situación que se le escapaba entre los dedos como granos de arena. Preocupación por la elegibilidad del pasajero para alojamiento en primera clase. En cuanto las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. No porque no fueran ciertas, sino porque el silencio que siguió fue ensordecedor, denso y sofocante entre los tres. El peso de su declaración se hundió en el aire como una piedra arrojada al agua quieta. El capitán inhaló profundamente, pero fue el hombre del traje quien finalmente reaccionó. Exhaló lenta, casi divertida, por la nariz, sacudiendo la cabeza ligeramente antes de hablar por fin. «Elegibilidad», repitió, con una voz como seda entrelazada con acero, suave pero con un filo peligrosamente afilado. «Dígame, Sra. Reed, ¿cuáles fueron exactamente los criterios de elegibilidad que la Sra. Sinclair no cumplió?» A Samantha se le revolvió el estómago. Ahí estaba, la pregunta que tanto temía. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Podía sentirlo. El momento se desmoronaba a su alrededor. Los cimientos de su autoridad se desmoronaban bajo el peso de la verdad tácita, la innegable realidad que había sido clara desde el principio, pero que había permanecido tácita, sin cuestionar, hasta ahora. No tenía una respuesta. Una que no expusiera el feo y tácito sesgo que había impedido que se escondiera tras su decisión, una que no despojara de su imagen cuidadosamente elaborada a la verdad que había estado evitando. Porque la verdad era simple. A Ava Sinclair le habían negado el lugar que le correspondía en primera clase, no por una discrepancia con su billete, ni por un problema con su reserva, sino porque Samantha la había mirado su piel morena, la serena seguridad en su postura, la naturalidad con la que se desenvolvía en un espacio que a tantas como ella se les negaba y había decidido que no pertenecía a ese lugar. Y ahora, no había forma de retractarse, no había forma de justificarlo, no había forma de eludir las consecuencias. Porque Ava Sinclair no era una pasajera cualquiera, y Daniel Whitmore no era un abogado cualquiera. Él era su abogado, y la aerolínea estaba a punto de descubrir el grave error que habían cometido. La puerta de la cabina se cerró tras Samantha con un clic silencioso que pareció resonar por todo su cuerpo como el golpe final del mazo de un juez definitivo. Irreversible, absoluto y, mientras regresaba por el pasillo hacia la cabina de primera clase, sentía las piernas ligeramente inestables, a pesar de sus años de sereno control y aplomo en el aire, mientras su mente daba vueltas en un pánico lento y silencioso que no podía reprimir, por mucho que respirara o fingiera sonreír. Los pasajeros alzaban la vista al pasar, con la mirada fija en ella un instante de más, sus conversaciones interrumpidas por una oleada de silenciosa curiosidad, como si la corriente invisible que había comenzado al principio del vuelo cuando bajó a Ava Sinclair de su asiento, se estuviera convirtiendo en algo más tangible, más poderoso, más peligroso, y ellos también pudieran sentirlo. Aunque aún no entendieran por qué, en el asiento 3A, que hacía apenas una hora había pertenecido a Ava, un hombre de mediana edad se sentaba ahora, ajeno al temblor del que formaba parte, bebiendo whisky con expresión de satisfacción. Unas filas más atrás, Daniel Whitmore permanecía sentado en la fila 7, con su tableta aún abierta pero intacta, con la atención fija en el frente como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Mientras tanto, Ava Sinclair permanecía tranquila en su asiento de clase turista, con las manos bien juntas sobre el regazo, las piernas cruzadas, una postura perfecta y un rostro indescifrable, pero tras su mirada firme y su apariencia serena, su mente calculaba cada segundo, cada movimiento, cada palabra pronunciada, porque sabía que en exactamente 13 minutos, el vicepresidente regional de la aerolínea recibiría una llamada que desencadenaría una serie de acontecimientos tan explosivos,
tan devastadores para su reputación, que ninguna estrategia corporativa ni estrategia de relaciones públicas podría contenerla. Al otro lado del pasillo, una mujer de 20 años miró a Ava, y luego apartó la mirada rápidamente, como avergonzada por la verdad que no se atrevía a afrontar. Pero ya era demasiado tarde para guardar silencio. El mecanismo ya estaba en marcha. De vuelta en la cocina, Dennis hablaba por teléfono en voz baja y firme con el mostrador de operaciones de vuelo en tierra, confirmando un nombre, un número de asiento y una petición que jamás pensó que tendría que transmitir durante un vuelo en pleno vuelo. Una directiva para preparar un equipo de respuesta al aterrizaje, para recibir una queja relacionada con uno de sus pasajeros más valiosos, y una posible demanda colectiva que acababa de ser amenazada por un asesor legal sentado a 3 filas de la cabina. Pero eso no era lo peor, porque 5 filas detrás de Dennis, acurrucado entre los pasajeros de la cabina principal, y con una discreta gorra de béisbol azul calada hasta la frente, estaba sentado un hombre que no había pronunciado una sola palabra desde el despegue. Un hombre cuya presencia no había sido notada por ningún miembro de la tripulación, cuya identidad se había ocultado en el manifiesto, y cuyo motivo de vuelo no tenía nada que ver con ocio ni negocios. Este hombre, cuyo nombre no figuraba en la lista oficial, lo había estado observando todo. Se llamaba Jude Collins, y no era periodista, abogado ni inspector de seguridad aérea. Era el fundador y actual presidente de la aerolínea, y volaba de forma anónima lo que le gustaba llamar sus vuelos en tierra, viajando en clase turista con los pasajeros habituales, sin seguridad, sin atención, sin previo aviso, solo para ver cómo su compañía trataba realmente a las personas que decían importarle. Y Jude Collins lo había visto todo: la expulsión, los susurros, la expresión de satisfacción engreída en el rostro de Samantha, la fuerza y moderación con las que Ava se había comportado. Y ahora Jude levantó lentamente su teléfono, escribió unas palabras en una aplicación de mensajería interna segura y envió un mensaje que explotaría en la red de comunicaciones corporativas de la aerolínea como una bomba en un salón de baile de cristal. Iniciar código violeta. Revisión inmediata. Equipo de respuesta pública en espera. Sinclair fue trasladado. Injustificado. En ese preciso instante, el teléfono de Ava vibró una vez en su regazo. Miró hacia abajo, vio la notificación y se permitió un leve asentimiento. Había comenzado. En la cabina, el capitán recibió una segunda llamada. No de Daniel esta vez, ni de operaciones, sino de la junta. Su rostro palideció mientras escuchaba, sin oponer argumentos, solo una silenciosa respuesta. Y entonces comenzó el verdadero cambio. En la cabina de primera clase, Samantha regresaba a la cocina cuando la detuvo. No Dennis esta vez, ni un pasajero, sino la propia jefa de vuelo, que apareció desde la zona restringida de la tripulación tras la cortina, con un walkie-talkie colgado al hombro y una expresión sombría. Samantha Reed, dijo la jefa, lo suficientemente alto como para que todos los pasajeros de primera clase la oyeran, queda relevada de su cargo con efecto inmediato. Por favor, recoja sus pertenencias y espere junto al asiento plegable de la tripulación. El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de Samantha palideció. No entiendo, balbuceó, mirando a su alrededor como si alguien pudiera salir a defenderla, como si el universo pudiera revertir su curso y decirle que todo era un error. Pero nadie se movió, ni siquiera Dennis, y menos Dennis. Y justo cuando Samantha se giró, todavía aturdida, para coger su bolso del gancho de la pared de la cocina, el intercomunicador volvió a sonar. Solo que esta vez no era la voz del capitán, ni de la tripulación, ni del gerente. Era la voz de Ava, tranquila, controlada, resonando por la cabina. Damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción. Me llamo Ava Sinclair. Hace 10 años, me negaron un asiento en primera clase en esta aerolínea por el color de mi piel. Hoy ha vuelto a ocurrir, pero esta vez no soy solo una pasajera. Soy la nueva accionista mayoritaria. La cabina estalló en ruido, jadeos, susurros, el arrastrar de la gente girando en sus asientos, porque nadie lo vio venir, ni siquiera Jude.
quien ahora alzaba la vista con los ojos abiertos bajo su gorra, con la boca curvada en una lenta sonrisa de impresión. Pero Ava no se detuvo ahí. Con efecto inmediato, continuó, todo el personal involucrado en acciones discriminatorias será suspendido en espera de la investigación. Mereces algo mejor. Todos lo merecemos. Y ahora lo tendrás. Samantha dejó caer su bolso. Literalmente. Le temblaban las manos. Pero las de Ava no. Ya no, por un instante. Toda la cabina pareció congelada en el tiempo. Una realidad suspendida donde nada ni nadie se movía. Donde cada pasajero, cada miembro de la tripulación, incluso el lejano zumbido de los motores, parecía contener la respiración mientras el peso de las palabras de Ava Sinclair se cernía sobre ellos como una fuerza inquebrantable. Samantha Reed estaba en la cocina, con las manos temblorosas, buscando a tientas una explicación, una defensa, una forma de retractarse, de deshacer los últimos 60 segundos que habían desbaratado toda su carrera frente a la gente que una vez controló con autoridad silenciosa. Pero esto no tenía vuelta atrás. Era innegable la voz que acababa de resonar por los altavoces, fría e imperturbable, mientras desmantelaba todo lo que creía entender sobre el poder. Los pasajeros se removieron en sus asientos, sus rostros oscilando entre la sorpresa y la comprensión. Los murmullos se intensificaron. Una oleada de comprensión se extendió por el avión como un reguero de pólvora, porque no se trataba solo de una mujer rica exigiendo justicia. No se trataba de otro caso de reacción corporativa. Era la dueña de la aerolínea retomando su asiento en tiempo real. Jude Collins, todavía sentado en la fila 14 de la cabina económica, se ajustó la gorra de béisbol con el movimiento lento y metódico de quien ve su legado escabullirse entre sus dedos. Había esperado turbulencias en este vuelo, siempre las esperaba cuando volaba en secreto, pero nunca había anticipado un golpe corporativo a gran escala a 35 pies de altura. Su teléfono vibró contra la palma de su mano, y cuando lo levantó, el mensaje de la junta fue breve, brutal e inconfundible. Cumplimiento inmediato. La transición comienza al aterrizar. Estaba hecho. Ava Sinclair ya no era solo una accionista mayoritaria. Era la nueva directora ejecutiva, y acababa de despedir a alguien en el aire. Samantha dio un paso atrás, con la mente dando vueltas, abriendo y cerrando la boca en un silencio atónito mientras los pasajeros la observaban, ya no con la educada indiferencia que habían mostrado antes, sino con algo mucho más frío. Reconocimiento. Habían visto cómo había despedido a Ava. La habían visto sonreír con suficiencia mientras la acompañaba fuera de primera clase, y ahora comprendían exactamente lo que ese momento le había costado. Desde su asiento en la fila 7, Daniel Whitmore cerró su tableta con un chasquido de satisfacción, con un atisbo de sonrisa burlona en sus labios mientras miraba a Ava, cuya postura se mantenía majestuosa, imperturbable, con la barbilla levantada mientras dejaba tranquilamente su teléfono en la bandeja, completamente indiferente al caos que acababa de crear. Dennis, el auxiliar de vuelo de mayor antigüedad, permanecía rígido cerca de la cocina. Sus años de experiencia le indicaban que era el momento de mantenerse neutral, de mantenerse alejado de la tormenta, pero ni siquiera él pudo reprimir la satisfacción silenciosa y profesional en sus ojos cuando se giró hacia Samantha y le dijo, con una voz demasiado mesurada como para ser algo más que deliberada, tiene que volver a su asiento. En clase turista, Samantha lo miró de golpe, con una expresión indescifrable, horror, incredulidad e ira, todo entrelazado en un único y frágil hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. No hablará en serio, susurró, con una voz apenas superior a un susurro, como si decirlo en voz baja lo hiciera menos real. Pero Dennis no pestañeó. La política establece que la tripulación despedida debe reubicarse en el asiento disponible más cercano durante el resto del vuelo, dijo con suavidad, con una profesionalidad casi burlona, y ahora mismo, eso significa el 34E, la última fila, cerca de los baños. Un asiento que no se reclinaba. Samantha se quedó rígida, pero entonces, antes de que pudiera discutir, antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera procesar la humillación que le habían servido en bandeja de plata,
El intercomunicador volvió a sonar, y esta vez no era la voz de Ava, era la del capitán. Damas y caballeros, les pedimos disculpas por la interrupción. Me han informado que se está llevando a cabo un cambio de liderazgo en nuestra compañía. Durante el resto del vuelo, todas las operaciones continuarán con normalidad. Por favor, permanezcan sentados y gracias por su paciencia. A Samantha casi se le doblaron las rodillas. Un cambio de liderazgo. Esas palabras resonaron en su cabeza, como una campana que anunciaba el fin de una era. El fin de su era. Y mientras la realidad la abrumaba, se dio cuenta de que en cuanto aterrizara, la carrera que había forjado, la reputación que había cultivado, el poder que había ejercido con tanta facilidad sobre pasajeros como Ava Sinclair, desaparecerían. Porque Ava ya no era una pasajera más. Ahora era la mujer al mando. Con movimientos rígidos y bruscos, Samantha agarró su maletín de viaje, con el rostro pálido mientras se dirigía al pasillo, obligándose a caminar, a soportar la caminata de vergüenza más larga de su vida, mientras pasaba junto a la cabina de primera clase, junto a los pasajeros que murmuraban, junto a la mujer a la que había humillado que ni siquiera se molestó en mirarla hasta llegar al estrecho y estrecho asiento de la última fila. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, justo cuando creía que podría soportar el resto del vuelo en silencio, su compañera de asiento, una anciana que había estado observando todo con divertido interés, se giró hacia ella y dijo: «Vaya, qué rápido». El avión estalló en una risa silenciosa y cómplice. Y Samantha cerró los ojos, porque ya no había escapatoria. Había pasado años haciendo sentir pequeños a los pasajeros, y ahora, a 10.6 metros, por fin se había convertido en uno de ellos. El avión volaba a paso firme entre las nubes. El zumbido de los motores llenaba la cabina, pero la energía a bordo era todo menos normal. Las conversaciones eran susurros pero urgentes. Las miradas se intercambiaban con silenciosa incredulidad, y la tensión de antes se había transformado en algo completamente distinto, un reconocimiento tácito de que todos acababan de presenciar la historia a 10.6 metros. Ava Sinclair permanecía sentada con la misma calma regia que había mantenido desde el principio, con las manos apoyadas suavemente sobre la bandeja, expresión serena, postura inalterada. Hoy no había obtenido una victoria, simplemente había recuperado lo que ya era suyo. En la última fila, Samantha permanecía rígida en el asiento 34E, con los brazos cruzados sobre el pecho, su mente dando vueltas frenéticamente, buscando explicaciones, justificaciones, una salida al desastre que había creado, pero no la había. No había forma de recuperarse, de volver atrás, de fingir que era otra cosa que la azafata deshonrada que había cometido el error de su vida. Pasajeros de primera clase a clase turista sintieron el cambio, el momento en que el poder cambió de manos tan rápida y absolutamente que los dejó sin aliento, y, sin embargo, el momento más surrealista aún estaba por llegar. Jude Collins, el exdirector ejecutivo, el hombre que había construido esta aerolínea desde cero, que había pasado años moldeando su imagen, que alguna vez se creyó intocable, se quitó lentamente la gorra de béisbol, dándole vueltas mientras observaba la tela, como si la viera por primera vez. La había subestimado. En teoría, sabía quién era Ava Sinclair. Su nombre figuraba en los informes de accionistas, su firma de inversión había ido adquiriendo cada vez más control sobre la compañía, su presencia había ido en aumento, pero hoy, había visto quién era realmente. Había apostado a largo plazo. Y había ganado. El teléfono de Ava vibró una vez en su regazo. Lo levantó y miró el mensaje. Es oficial. La junta directiva ha confirmado su puesto. Enhorabuena, señora directora ejecutiva. Una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios mientras bloqueaba la pantalla y guardaba el teléfono en su bolso. Al otro lado del pasillo, Daniel Whitmore sostuvo su mirada, arqueando una ceja con expresión divertida, como diciendo: «¡Qué jugada tan sensacional!». Ella simplemente inclinó la cabeza en respuesta. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador una última vez. «Damas y caballeros, iniciamos el descenso hacia Nueva York. Por favor, asegúrense de abrochar sus cinturones de seguridad. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje». Ava exhaló lentamente,
asimilando los últimos minutos del vuelo. El momento había terminado, pero el futuro apenas comenzaba. Samantha, con la mirada perdida en el asiento frente a ella, apenas registró el anuncio, porque sabía que, una vez que esas ruedas tocaran tierra, su carrera habría terminado, y Ava Sinclair, la mujer a la que había despedido, humillado y obligado a bajar de primera clase, bajaría de este avión como la mujer más poderosa en la historia de la aerolínea. El avión comenzó su descenso, el mundo a sus pies esperaba, y Ava Sinclair estaba lista.